es nuestro aliado de Kafka, de verdad muy agradecidos con Kafka por siempre apoyarnos con todos estos temas de actualización normativa, de seguridad y salud en el trabajo. Llevamos trabajando de manera articulada más de 13 años. Entonces, William, ya son como de la casa. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Luz Adriana, buenos días. Muchas gracias. Sí, ya estamos viejitos. Muchas gracias por el espacio. Para nosotros siempre ha sido un gusto acompañar pues la gestión de los riesgos laborales de todas las empresas que están en el parque de Zona Franca y pues bueno, esperamos también seguirlo haciendo por muchos años. Sí, en efecto, yo cumplí en Kafka 13 años este mes, entonces ahí vamos a seguir estando presentes para esto. Hoy, pues bueno, hoy la razón de esta charla que nos trae es algo que creo que todas las empresas necesitamos porque nos hemos dado cuenta que recientemente el ministerio ha estado muy activo en la revisión hacia las empresas, en el acompañamiento. Bueno, ha habido casos muy mediáticos que hemos estado escuchando. Entonces, la intención de hoy es prepararnos para esas visitas, es saber no solo en materia de seguridad en el trabajo, sino en otras aristas que pueden ser tocadas durante esos momentos, como temas de dotaciones, temas de contratos, las actualizaciones del reglamento interno de trabajo, que tenemos también una charla que hicimos el año pasado aquí para Zona Franca. Y pues para todo esto, ¿quién más sino nuestra estimadísima Catherine Álvarez, que es la abogada que nos asesora a nuestro equipo de riesgos laborales en Kafka? Ella, pues bueno, ya saben ustedes, es abogada, es especialista en SST, es magíster en Derecho Laboral y pues cuenta con mi total admiración y confianza para poder asesorar a nuestros clientes en estos temas que pues son tan delicados y que pueden, si no son tratados con el suficiente cuidado, pues derivar en multas, en sanciones, inclusive en cierres parciales o totales en nuestras empresas. Entonces, pues nada, esta es la intención de esta charla. Sé que van a surgir muchas preguntas, entonces les agradecemos que las vayamos dejando por escrito en el chat. Nosotros vamos a ir tomando nota de las preguntas. Al final hacemos un espacio de resolución de las mismas y si de pronto no alcanzamos a verlas todas, pues procuraremos ya a través de un documentico, redactamos las preguntas, redactamos las respuestas y se los enviamos a todos junto con el material de esta presentación y con la grabación de la charla para que de pronto si no alcanzamos a verla completa podamos verlo de manera asincrónica. Entonces, pues bueno, con eso le doy la palabra a Catherine. Catherine, muchas gracias por tu conocimiento, por tu voluntad de acompañarnos en este espacio y pues bueno, aquí estamos en tus manos. Bueno, muchas gracias, William. Muchas gracias, Zona Franca, a todas las empresas que hacen parte y se encuentran interesados en efectivamente saber qué nos van a preguntar, cómo va a ser, cuál va a ser la metodología. Entonces, muchas gracias. Y hablando de que ya estamos viejitos, entonces William lleva 13 y yo 10. Entonces, sí, ya somos mayorcitos. Entonces, bueno, en este orden de ideas les voy a compartir una presentación que preparé para ustedes para efectos de hacer más dinámica la charla. Eh, por favor, les pido me informen en el momento que la estemos viendo. Compartir. Ustedes me cuentan si ya la Ya, están viendo. ya estamos viendo tu presentación. Ah, ah, perfecto, muchas gracias. Un segundito la ponemos más grandecita. Le damos aquí. Gracias, gracias, gracias. Sí, Le damos aquí a ampliar y listo. Ahora sí, ¿ya la podemos ver bien? perfecto. Listo, muchísimas gracias. Entonces, como la jornada es un poquito más larguita, entremos en materia. El día de hoy la charla que les tenemos preparada se denominó Visitas de Inspección del Ministerio del Trabajo, preparación efectiva para las empresas. Básicamente, el objetivo de esta charla, el día de hoy, cuando salgamos de esta charla, vamos a conocer cómo preparar a las organizaciones para darle una respuesta efectiva a esas visitas de carácter preventivo que ya empezó el Ministerio de Trabajo. Ojo, y aquí una cosa importante, estas visitas no son nuevas, estas visitas se venían desarrollando ya hace tiempo. El tema era que su desarrollo venía haciéndose para organizaciones que tuvieran una muy alta accidentalidad, para organizaciones que tuvieran un número importante de quejas. Entonces, claro, ya estaba atiborrado el ministerio de esa información y llegaba a la empresa. Entonces, decirles esto no es nuevo. Ahora bien, lo que sí es nuevo es que
la priorización de las empresas que se están revisando nos va a llevar en su momento a que todos, con quejas o sin quejas, con cumplimientos o sin incumplimientos, recibamos dicha visita. Y para eso es esta capacitación, para estar preparados. Básicamente tenemos aquí un temario que vamos a desarrollar, se los voy a dar a conocer. Muy interesante el temario, ya lo van a ver, parece larguito, pero no es tanto. ¿Cuál va a ser? Primero, voy a abrir con la exposición de un caso que fue la medida preventiva realizada a Canal Caracol. Es un tema público, el auto de imposición de medidas preventivas, si usted lo googlea, lo encuentra. Entonces, lo traje porque quiero que abramos, porque esto fue una noticia de carácter nacional y entonces empezó en el trabajo, yo no creo, yo sí creo, pero cómo se veía de serio ese señor. Entonces vamos a dejar de irnos a eso y vamos a ir directamente a la fuente, que es, ya salió el auto, en donde nos dice qué pasó, sobre quién pasó, cuándo pasó y qué medidas preventivas se tomaron frente a esos casos por acoso. Entonces ahí vamos a arrancar. Posteriormente, ya conociendo ese caso, entonces, vamos a continuar con la resolución 4179 de 2025, que ya entra en materia directamente de lo que estamos hablando y se llama o se denomina una inspección con propósito. Y ahí vamos a ver qué enfoque tienen los auditores, cuál es la prelación que van a revisar los auditores, cuál va a ser la priorización de sectores, o sea, me preparo para mañana o me voy preparando para cuando llegue, que va a ser en X o Y tiempo, el procedimiento para realizar esas visitas, entonces yo voy a saber cuál es la metodología del ejercicio, cómo llegan, cuántos auditan, a quién preguntan, ¿verdad? Luego desarrollo, ahí vamos a ver 3 temas macro que revisan en esa inspección y dentro de esos temas trajimos unas listas de verificación que quedarán consignadas en esta presentación, pero que ustedes al final del ejercicio, cuando lo reciban, es sacar esas listas de chequeo y empezar a chequear, a decir, lo tengo, no lo tengo, revisemos. Para eso nos va a servir también este ejercicio. Luego de que ellos ya realizan la visita, vamos a identificar, al final si encontraron hallazgos, ellos van a documentar este punto 6, que son las medidas preventivas. Aquí les voy a mostrar cuáles son esas medidas, o sea, para qué tenemos que estar preparados en dado caso de que tengamos algún hallazgo, ¿verdad? Posteriormente, importante decirles que hay un proyecto de decreto, ojo, es un proyecto todavía, por eso no tiene número, todavía no dice decreto número tal que modifica el decreto 1072, no, es un proyecto, pero ya nos deja ver luces de cuál va a ser el procedimiento, el alcance y los criterios para aplicar esas medidas preventivas que trae la resolución 4179. Entonces, voy a abrir ese proyecto, se los voy a dar a conocer teniendo en cuenta y teniendo muy claro que no estoy diciendo que el proyecto sí, mañana se vuelve y sale oficial. Puede que sí, pero también puede que se demore o que salga con uno que otro cambio. Allí en ese proyecto de decreto tiene cómo se hace la notificación y los efectos de esas medidas preventivas, la garantía de aplicación y consecuencias de usted incumplir una medida preventiva. Y por último dice las tareas de seguimiento que adelantará el Ministerio del Trabajo. Cerraremos con 2 casos de 2 primeras inspecciones. Esa ya no es las medidas preventivas, sino fue el ministerio inspeccionó después de lo que le pasa con Caracol, dice, no, arranquemos por el tema artístico, porque esto está como, están poniendo muchas quejas. Y arranca ejecutando una visita a RCN. Entonces, ojo, la de arriba es una medida preventiva que ya sabemos que los medios dijeron no y sacaron. Catherine, qué pena, te silencié el micrófono por equivocación. Debes abrir tu micrófono nuevamente, qué pena. Hola, ahí. Sí, ya te escuchamos nuevamente. Listo. ¿Tú me puedes confirmar en qué tema quedaron? ¿No me vas a decir que en Caracol? No, fueron 2 segundos. Ah, bueno, Qué pena. gracias.
Entonces, tranquila. Entonces yo les decía, y gracias por decirme, porque yo sigo como una locomotora. Listo. Les decía que al final vamos a cerrar con mostrándoles dos casos donde el ministerio ya fue a tocar la puerta y hacer la inspección. Entonces aquí no hay medidas preventivas, pero sí hay que se encontró, como, o sea, hay un resumen de esas dos primeras inspecciones al sector artístico, al sector de la televisión, ¿sí? Y les traje estos casos son el caso RCN, Radio Cadena Nacional, y el caso RTBC. Este va a ser el temario que les propongo que manejemos y como aquí se ve un poquito largo, vamos a arrancar en materia. Muy bien, exposición de caso, medida preventiva de Caracol. No se asusten por toda esta letra, yo ya me lo leí, yo ya les voy a contar. Les traje el acto administrativo para que digan, ay, ella se vio la red y encontró la noticia. No, 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 no. Me traje el acto que bajé directamente de la página del ministerio. Entonces, señores, esto lo expide el Ministerio del Trabajo, es un acto administrativo. Es como el memorando de allá, pues cuando uno en la empresa tome su memorando, acá es tome su medida preventiva. Entonces, auto 0010 que se impuso ahorita el 7 de abril del año 2026 y que dice, por medio del cual se decretan unas medidas preventivas en materia de acoso sexual laboral en el marco de una actuación administrativa de inspección general a Caracol Televisión S.A. Ojo, entonces, ¿en qué marco se pone este auto? En una inspección que ellos van a hacer al canal. ¿Listo? Entonces, por esa inspección sale este memorando, este auto. Entonces, básicamente, para entrar aquí en materia, les voy a contar el caso concreto. Entonces, ¿qué pasó? El Ministerio de Trabajo realizó visita de inspección a la sociedad Caracol Televisión el día 26 de marzo. Miren lo rápido que está actuando, 26 de marzo y la medida sale el 7, ¿sí? El día 26 de marzo, en la cual se recaudaron elementos de juicio documentales, testimoniales y técnicos orientados a verificar el cumplimiento de las normas laborales en materia de prevención, atención e investigación del acoso sexual laboral y el acoso laboral. Conforme a lo consignado en el acta de inspección, entonces, ellos llegan y van llenando un acta. Se evidenció que el empleador cuenta formalmente, ojo, formalmente dice en papel, con determinados instrumentos internos orientados a la gestión de denuncias. Ok, tiene el protocolo, muy bien. Tales como tiene política de prevención del acoso sexual, protocolos de atención, canales de denuncia a través de una línea ética y procedimientos internos de gestión, así como la existencia de un comité de convivencia laboral para el tratamiento del acoso laboral. Pero dice, ojo, no obstante, se dijo formal, o sea, documentación. No obstante, se dejó constancia de la ausencia de una política de género y diversidad, lo cual resulta relevante en el marco del enfoque diferencial exigido para el abordaje de las violencias basadas en género. Ojo, mire que ahí ponen un requisito, dijo, tiene esta política, tiene este protocolo, tiene procedimientos, tiene línea, tiene comité, pero no tiene política, como dice acá, de género y diversidades. Paro. ¿La tiene usted? Para que usted dentro de su organización empiece a apuntar, yo no tengo esta política de género y diversidades, pues empiece a apuntar lo que le hace falta. Sigamos. En relación con la trazabilidad de las denuncias, el empleador manifestó, si vamos bien acá, ok, sí, el empleador manifestó no contar con un histórico consolidado de quejas por acoso sexual laboral, o sea, no tengo histórico. Más allá de la denuncia presentada el 13 de marzo del 2026, mire cómo arranca por una denuncia. No obstante, en el marco de la diligencia se evidenció la existencia de llamados de atención previos dirigidos a uno de los presuntos implicados, señor Ricardo Rego, correspondientes a los años 2023 y 2025. Ojo, sí habían llamados de atención, pero ¿qué dijo el inspector? Sin que se encontrara soporte documental que permitiera identificar las quejas que dieron origen a dichas actuaciones, o sea, como que quedaron en el aire. Alguien alzó la mano y dijo, me está pasando esto, le dijeron, ay, pásale un llamado de atención y listo, con eso cerramos. Entonces, dice, sin que se encontrara soporte documental que permita identificar las quejas que dieron origen a esas actuaciones, ni la existencia de procedimientos disciplinarios estructurados
derivados de las mismas. O sea, ¿cuál fue el procedimiento disciplinario que se le hizo a este señor Orrego? Ausencia. No se evidenció, no había documentación que dijera, efectivamente yo lo llamé a descargos, efectivamente yo le dije, ¿por qué le hizo eso a María? ¿O por qué María está diciendo eso? ¿Usted cómo se defiende? ¿Usted qué tiene que decir? ¿Qué pruebas tiene? No había evidencia de ello. Esta circunstancia pone de presente una inconsistencia entre la información suministrada por el empleador, o sea, la documentación robusta, fuerte, completa, la que le revisa la ARL juiciosa, así como una posible falta en los mecanismos internos de registro, gestión y trazabilidad de las denuncias, en la medida en que no se logra establecer de manera clara, completa y verificable la ruta seguida frente a las conductas que habrían sido previamente advertidas. Entonces, ojo, ¿qué nos muestra aquí el ministerio? El ministerio no se queda solo con la documentación, con el papel que yo le presento. El ministerio también acá me dice, yo voy a verificar que lo que aquí está en papel aquí se esté cumpliendo y en esta visita eso no se encontró porque no habían registros de esta parte de la evidencia. Entonces dice, la ausencia de correspondencia entre los llamados de atención identificados y los registros formales de queja o investigaciones internas permite inferir, ojo, ahorita eso va a ser bien interesante esta discusión, permite inferir en esta etapa preliminar la posible existencia de un subregistro o inadecuada gestión de las denuncias, lo cual compromete la eficacia de los mecanismos institucionales diseñados para la prevención y atención del acoso sexual laboral. O sea, no estaba la documentación. Sí, así se recibió la queja, pero venga, déjemela ver cuál fue el trámite, por dónde se siguió. ¿Qué más dice? Se logró establecer que frente a la denuncia presentada el 13 de marzo del 2026, el empleador adoptó medidas iniciales. Ojo con esto, porque a veces pensamos que resuélvalo rápido, sáquelo. Ojo. Entonces, el empleador adoptó medidas iniciales consistentes en la separación de los presuntos implicados del entorno laboral y la posterior aplicación del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo. O sea, mándelo para la casa y páguele, pero eso es pagarle sin trabajar. ¿Lo permite el código? Sí, ¿vale? Como hagamos eso rápido. Así como la terminación de vínculos laborales mediante uno de acuerdo mutuo y otro de manera unilateral sin que se evidenciara, ojo, la apertura de un procedimiento disciplinario formal, ni el adelantamiento de una investigación estructurada orientada a esclarecer los hechos. Es decir, aquí que está condenando el ministerio, que María, la que haya sido, puso la queja y acá dijo, ay no, evitémonos eso, sáquelo. Pero ¿dónde está toda esta cadenita de aquí está la queja, aquí está la atención, aquí está el proceso disciplinario, aquí está efectivamente la sanción a la que llegamos? Porque ¿qué están condenando? ¿Dónde está la investigación? O sea, la investigación es claro, así como pudo haber sido uno o dos los que incurren en estas conductas, pues puede estarse dando en otros funcionarios que se quedan callados, se puede estar dando en esa relación de poder cuando uno es director o jefe del otro. Y no se están dejando ver, solo se está tomando, como cuando es el incendio, digamos, en una empresa de colchones y se apagó el incendio, pero venga, tomó las medidas correctivas, o sea, compró más equipos contra incendio, capacitó a su personal para que supiera cómo responder ante un conato, ¿sí? ¿Qué hizo? No, no, es que no es una corrección, es una acción correctiva donde puede haber yo, donde inicia toda la trazabilidad y finalmente en qué termina. Entonces, ¿qué más dice? De manera concurrente, durante el desarrollo de la visita de inspección, ojo, se recaudaron 15 quejas que dan cuenta de la posible existencia de múltiples situaciones de acoso sexual laboral en el entorno del trabajo, las cuales no habrían sido formalmente denunciadas o no habrían sido tramitadas a través de los mecanismos institucionales, evidenciándose así la posible existencia de barreras estructurales para la denuncia, tales como el temor a represalias, la desconfianza de los canales y la percepción de que eso no pasa nada, eso nadie hace nada. Ojo, ¿qué nos muestra aquí este caso? El ministerio no le pregunta a una sola persona. El ministerio no coge al representante legal y se sienta con él a hablar todo el día sobre, venga, cuénteme, o al gerente de talento humano, o al responsable del sistema.
entrevista a los trabajadores. Entonces, en este caso, fue a hacer su recorrido de entrevista y varias personas que entrevistaron le alzaron la mano. Le dijeron, sí, pero pues como aquí no pasa nada, sí, no, pero yo no sé cómo reportarlo, yo no sé el número de esa línea. ¿Qué pasó? Todo lo bonito que usted me mostró al comienzo, esa formalidad, como dice ahí, no coincide con lo que me está diciendo su gente. Ojo, el ministerio audita a la gente, o sea, le pregunta a las personas, inspecciona a las personas, a los trabajadores. Muy bien, ¿qué nos dice acá? Los testimonios de esas 15 personas permiten inferir en esta etapa inicial la posible existencia de patrones reiterados de conducta y de un entorno laboral que podría haber facilitado la ocurrencia y persistencia de situaciones de acoso sexual laboral, lo cual resulta especialmente relevante desde la perspectiva de la función preventiva del Ministerio del Trabajo. ¿Qué más dice? En el marco de las actuaciones de sensibilización adelantadas durante la visita, se evidenciaron comportamientos de resistencia frente a los espacios pedagógicos en materia de violencias basadas en género. ¿A qué va esto dirigido? Le pidieron el plan de capacitaciones a usted, señor empleador, señores responsables de sus sistemas, y revisan su plan de capacitación, PRAN, en seguridad y salud en el trabajo, y ven, ¿tiene algo de género? No, tiene riesgo, me lo voy a inventar, riesgo ergonómico, tiene riesgo en alturas, tiene riesgo mecánico, pero no tiene nada asociado a violencia de género, no tiene nada asociado a acoso laboral, no tiene nada asociado a acoso sexual, a esa divulgación de políticas, a la política de desconexión, no tiene nada asociado a eso. Eso es lo que está diciendo. Ojo, porque puede haber resistencia a que se generen esos espacios de capacitación. Así como también identificó la persistencia de temores asociados a la denuncia y a la exposición dentro del entorno laboral, o sea, que los expongan y los saquen. Lo cual da cuenta de la existencia de condiciones organizacionales que podrían estar limitando la efectividad de las estrategias de prevención. Muy bien. Entonces, ¿qué dice ya para ir finalizando? En este contexto, si bien el empleador, Caracol, ha aportado documentación relacionada con sus políticas, o sea, la documentación sí la tenía, así como toda la información. Dice, esta autoridad administrativa se encuentra aún en etapa de verificación, en tanto no se ha recibido la totalidad de la información requerida dentro del término otorgado, razón por la cual las conclusiones que aquí se exponen tienen un carácter preliminar y se orientan exclusivamente a la adopción de medidas preventivas, o sea, actuación ya para prevenir que eso se siga repitiendo. Y aquí señalan, no obstante lo anterior, los elementos de juicio recaudados permiten advertir la existencia de un riesgo actual de afectación a los derechos fundamentales de las personas, particularmente en lo relacionado con la dignidad humana, la igualdad y el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. En la medida en que no se evidencia fecha, adopción de medidas estructurales suficientes orientadas a garantizar la prevención, la investigación y la no repetición de conductas denunciadas. Entonces, ¿qué le dice aquí? ¿O qué, cuál es el mensaje para todos? La solución no es sacarlo. O sea, esa es la corrección. Eso es lo inmediato que se les ocurrió para apagar, ¿cierto? El incendio. Pero lo que está pidiendo el ministerio es el cumplimiento de todas las actividades definidas en su protocolo de actuación cuando se presente una queja por acoso sexual en el trabajo, en este caso. Finalmente, y en resumen, ¿qué hicieron? Resolvieron inmediatamente imponer a Caracol inmediatamente medidas preventivas. Ojo, esto no dice en el término de 200 días, no, esto es rápido, es pronto, por eso las medidas preventivas se adoptan aquí, dice inmediatamente, sí, con carácter urgente. Y pues adicional a que le impone esa medida preventiva, le dice cuáles. Entonces dice, medidas de protección inmediatas y de no revictimación. Entonces ordena al empleador adoptar dentro de 48 horas, o sea, inmediatamente 48 horas, 2 días, ¿sí? Sí, 2 días. Medidas efectivas orientadas a garantizar la protección integral de las denunciantes, de las presuntas víctimas y de los testigos. Ojo, asegurando que no se presenten escenarios de exposición, de presión laboral, de contacto no deseado. O sea, ese tema de, bueno, pero entonces hablen ustedes dos aquí directamente, evitando cualquier forma de hostigamiento.
Entonces aquí dice que debe acreditar cómo lo hace. También dice medidas de preparación y garantías de no repetición, es decir, que eso no sé, que esas conductas asegúreme que no se van a repetir y que me dice acá, dentro de los 5 días hábiles siguientes, medidas de reparación a las víctimas, a las personas, a las presuntas víctimas. Entonces, ojo, no solamente prevención, sino repárelas, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Quedó con trauma psicológico? ¿Qué pasó con esta persona? ¿Renunció, por ejemplo? La llevó a la renuncia inducida porque se sentía esa persona muy afectada por la situación que estaba viviendo. Dice, repárela. Luego dice que tiene que asegurar la garantía de no represalia, como es perívera, no. Y protección laboral. Investigación interna y externa estructurada con enfoque de género, porque las denunciantes en este caso pues fueron mujeres, ¿no? Investigación sobre filtración de información, reconstrucción de trazabilidad de todas esas actuaciones previas de las cuales no tenía información, o sea, la queja, toda la investigación y ajuste inmediato de mecanismos de denuncia. Entonces, señores, esto fue lo que pasó en la medida preventiva que salió por las noticias, que pensaron que era solamente decir, ah, no, ya lo sacamos y listo, solucionado. El ministerio le dijo, eso fue una medida que usted tomó, pero esto no me garantiza que esas situaciones no se sigan presentando con otras personas, con otras víctimas y otros victimarios. Así que, ¡tran! Lanzó el acto administrativo, este auto, y tome su resuelve. Para efectos del tiempo, obviamente va en la capacitación para que ustedes la puedan revisar. Entonces, al detalle, porque tiene muchas hojas, pero es en sí, ese es el resumen. Arranquemos en materia. El año pasado emite el Ministerio del Trabajo la resolución 4179 y la denomina una inspección con propósito. Pero, Catherine, ¿y por qué? O sea, ¿para qué van a venir a revisarnos? ¿De dónde sale eso? Eso sale de varias partes. Uno, de la Constitución del 91. Ahí dice que es el Estado el que tiene el deber de garantizar la efectividad de los derechos laborales. Entonces uno dice, yo tengo derecho al trabajo, yo tengo derecho a un trabajo seguro, a un trabajo digno, a un trabajo con seguridad social. Sale desde allá, es responsabilidad del Estado, así lo preste yo como privado. También hay leyes. Está la ley 1610 y la 4108, que dicen, señores ministerio, como esto lo tiene que garantizar el Estado, ustedes tienen la función de inspección, vigilancia y control de que se cumplan las normas laborales. Entonces, ellos allá hicieron su juramento. Luego viene nuestra norma marco en seguridad y salud en el trabajo, la mamá de las normas en seguridad y salud en el trabajo, decreto 1072 que sale en el año 2015. Y en un artículo dice allá, aquí compila las disposiciones relativas al sistema de inspección laboral y faculta al ministerio para que dicte los lineamientos, es decir, y me diga cómo me va a hacer la inspección. Eso dice nuestra norma madre en laboral y seguridad y salud en el trabajo. Luego viene la ley 2528. Esa ley se ratifica o esa ley sale como ratificación de un convenio 190 de la OIT. Ese convenio que dice, establece la obligación de los estados de prevenir, sancionar y eliminar toda forma de violencia y acoso en el mundo de trabajo. ¿Cómo lo van a prevenir? Empezaron con este tema de las inspecciones. Y por último, en julio del año pasado tuvimos capacitación en septiembre de nuestra reforma laboral, ley 2466 del año 2025. ¿Qué se hizo allí? ¿Se acuerdan que tuvimos una capacitación larga donde decía cambiaron los recargos, cambiaron los permisos, se incluyeron nuevos permisos, me preguntaron sobre el tema de la bicicleta, me preguntaron sobre el tema del trabajador extranjero, me preguntaron sobre el tema de contratación de personal en situación de discapacidad. Bueno, entonces allí, ¿qué dijo esta norma? Allí dice, se deben implementar mecanismos efectivos de inspección, vigilancia y control que aseguren la materialización de los derechos laborales, en particular la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la protección reforzada de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Eso lo dice la reforma laboral. Entonces, todo esto que está pasando, todas estas visitas, digamos que lo voy a nombrar como el fenómeno caracol, que fue el cuento que les conté al comienzo, está basado o está amparado en todas estas normas. Entonces, ya cogió el ministerio todas esas normas y salió a la calle
a hacer su tarea. ¿Qué dice esta resolución? Esta resolución dice que va a realizar una inspección con propósito. Pero, Catherine, ¿qué es eso de inspección con propósito? Bueno, dice, es un modelo de fiscalización laboral implementado por el Ministerio del Trabajo de Colombia, que prioriza visitas. Ojo, aquí tiene varias cosas que hay que revisar. Preventivas, es decir, ellas no están diciendo, yo voy a de manera preventiva porque yo es parto de la buena fe de que el empleador está cumpliendo con las normas de carácter laboral, ¿verdad? Por eso es de prevención, para que no se vayan a generar incumplimientos. Segundo, sorpresiva. Y ojo, porque esto ha pasado, sobre todo ahorita en la priorización de algunas empresas de vigilancia de valores. Y hemos visto videos en las redes sociales donde llega la viceministra ahí empoderada a hacer sus inspecciones y le dicen, no, yo a usted no la dejo pasar. Y entonces le dicen, venga, ustedes no avisaron, ustedes tenían que mandar lo siguiente información, su seguridad social, su cédula, bueno, todo lo que le pidan para poder entrar acá, porque nosotros acá tenemos unos protocolos de seguridad. Entonces, señores, esta inspección es obligatoria. O sea, no, yo no le puedo decir al ministerio, no, yo no lo voy a recibir y no le abro la puerta, porque es la autoridad, ¿no? Por eso dice que son sorpresivas. Y ojo, y esto sí que hace la diferencia, y es que dice que son con enfoque diferencial y de género. Entonces ahorita vamos a ver unos ejemplos porque no es tan fácil entenderlo desde aquí. Pero cuando entremos al punto a punto, por ejemplo, en el tema salarial, ellos verifican, digamos, le piden una nómina. Entonces dice, ok, enfoque diferencial y de género, listo. ¿Cuánto están devengando las mujeres? ¡Pran! Todo a salario mínimo. Me lo estoy inventando. Ok. ¿Y cuánto están devengando los muchachos, los hombres? Ah, no, muy bien, todos por encima del salario mínimo. Venga, y luego, ¿qué hace Juana y qué hace Pedro? Lo mismo. ¿Y qué hace María y qué hace David? Lo mismo. Y entonces, esa diferenciación, ese es el enfoque diferencial, por ejemplo, en un aspecto laboral, que es el tema del salario. Entonces ya vamos a ver que no solo se da en el salario, sino que también se da en los ascensos, también se da en los procesos de selección. Bueno, ese es el enfoque diferencial, pero como les digo, es más fácil verlo desde el ejemplo que verlo, explicarlo desde aquí. ¿Y cuál es el objetivo de estas inspecciones? Nacen con el fin de proteger los derechos laborales, identificar si hay violaciones, prevenir la violencia laboral y garantizar la seguridad social para actuar de forma oportuna. Ahora bien, esto tiene unos principios y es importante tenerlos muy, muy claros. Inclusive, esta norma, esta resolución trae palabras que yo no conocía, por ejemplo. Yo he estudiado varias cosas y he hecho mis cursos, maestría, pero hay unas palabras que no conocía, les confieso, como las 6, el edadismo. No conocía que era eso, pero ya aprendí y vamos a aprender acá. Y hay otra que tampoco estaba tan, el capacitismo. No conocía esas palabras. Aquí vamos a conocer qué dice la norma y vamos a aprenderlas. Entonces dice, primero, principio, vulneración de derechos humanos. Entonces, ¿qué dice? Son todas esas transgresiones o amenazas que pueden lesionar la dignidad humana. Esa es la vulneración. Lesiona la dignidad humana de ese trabajador. Dos, indubio pro operario. Y ojo con esto. Indubio, esto es básicamente como toda duda, adivinen a favor de quién se resuelve. Del empleado, por eso se llama así, indubio pro operario. Entonces, si usted no pudo soportar, ejemplo, que no, es que yo le juro que yo le entregué los elementos de protección, yo se lo sé cómo lo voy a dejar entrar a la bodega sin botas, y bajan y lo ven a él con tenis, toda duda razonable, como decía arriba, en el auto decía, permite inferir. ¿Será que eso le permite inferir al funcionario del ministerio que usted no le ha dado elementos de protección? Pues claro, porque usted no tiene el soporte y porque el principio 2 dice indubio pro operario o indubio pro empleado. Entonces, ojo, evidencias, señores, evidencias. Se lo digo para el empleador y se lo digo también para el empleado, ¿no? Porque es que el empleado es el que están auditando. Entonces, ojo, caso de la vida real. Pasó en una empresa que tuve la oportunidad de conocer, una empresa también que compartimos con Kafka. Accidente grave con riesgo eléctrico, un accidente terrible, no hubo muerte, pero fue desastroso, quemadura con electricidad, o sea, no se ve por fuera, pero por dentro, chicharra.
Esas palabras no son técnicas, pero es para que hacerme entender. ¿Qué pasó? Obviamente llega a ministerio, llega a verificar, llegó una inspectora, pero eso fue hace muchos años, ¿no? Llegó una inspectora y llegó derechito, entonces nosotros a atenderla. Dicen, no, yo quiero hablar con el trabajador accidentado. Le preguntó, ¿usted ese día, a usted le habían dado elementos? Y el trabajador, sí, yo tenía las botas, yo tenía el overol puesto. Ah, o sea, le dan por lo menos botas y overol porque él habló y entonces la inspectora iba tomando notas. Ah, muy bien. ¿Y usted estaba capacitado para hacer ese trabajo eléctrico? ¿Usted qué formación tiene? Claro, sí, señor. Yo saqué el conte, yo saqué la tarjeta, yo soy profesional en, en electricidad. Le preguntaba al empleado. Y en esa misma empresa, cuando la Marita, la señora que va y lleva los tintos, que nos ayudaba en ese momento, llegó con los tintos, le preguntaron, venga señora, gracias por el tinto. Señora, si a usted se le rompió un pocillo, ¿a usted se lo descuentan? No, a mí no me preguntaron nada, al gerente no le preguntaron nada. Todo fue al trabajador accidentado, a la persona de servicios generales, fue a la gente, fueron a los trabajadores. Entonces, ojo, indubio pro operario. Luego viene otro principio y es el principio de la violencia laboral. Establecía la violencia como el conjunto de comportamientos y prácticas que amenazan la vida, la seguridad de la persona, ¿sí? Ese es ese conjunto de prácticas que amenazan esas garantías de la persona. Dice laboral en el ámbito del trabajo. Porque si vieron la diferencia con la de arriba es que la dignidad de la persona y la tercera es en el ámbito ya directamente en el trabajo. Cuarto, violencia basada en género. Entonces, es todo acto. Ojo, la violencia a veces creemos que es el golpe. No, también hay violencia psicológica, también hay violencia verbal. Entonces, puede ser el acto o la omisión que produce un sufrimiento físico, un sufrimiento sexual, psicológico, verbal, económico, que se justifica con base en qué. Ah, es que como es mujer, ah, es que como es homosexual, ojo, listo, esa es la violencia que se justifica con base en sexo o identidad de género. La norma acá dice que principalmente han encontrado que las que son principales víctimas han sido las mujeres y las poblaciones de géneros diversos. Luego tiene otro principio, discriminación en el entorno del trabajo. ¿Eso qué es? Pues a este lo trato de una manera y a este lo trato de otra. ¿Listo? ¿Fundamentado en qué? Religión, raza, ideología, fundamentado en la edad, fundamentado en el grupo étnico, ¿cierto? Eso es otro tipo de discriminación. Y vienen las que no conocíamos, el edadismo en el entorno del trabajo. ¿Qué será? ¿Qué les suena a ustedes por allá cuando le dicen el sin buscar? Sin que ChatGPT nos ayude. El edadismo. Bueno, pues resulta que es la discriminación basada en edad. Entonces dicen, uy, no, no vaya, no, hágame el favor y la señora de talento humano no me contrate ese señor porque ese señor ya está para pensionarse o esa señora ya está para pensionarse, tiene 55 años y entra en fuero prepensional y no la puedo sacar después. Entonces llegamos a las empresas, el ministerio llega, hace una inspección visual, ya lo vamos a ver, y encuentra que no hay personas adultas, no hay personas mayores. Se preguntará, ¿hay edadismo? También funciona de la otra parte. Uy, no, esos chinos no les gusta trabajar, son perezosos, son... Entonces llegamos y no encontramos ninguna persona joven. Inclusive, no encontramos teniendo la obligación de tener aprendices. Uy, no, esa gente es muy responsable. No, 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 no. Yo prefiero pagar la cuota, pagarla, monetizar y pagar, porque es que esos pelados no cumplen. Ojo, puede ser una discriminación por edad. Y esto acá la norma lo denomina el edadismo. Xenofobia, señores, otro tipo de discriminación. Discriminación y rechazo a personas extranjeras o inmigrantes en el ámbito laboral. Uy, no, no vaya a contratar a esa gente, yo no sé por allá de dónde, porque esa gente es peligrosa. Capacitismo, esta es otra palabra que les decía, nueva en el lenguaje jurídico colombiano. Capacitismo en el entorno del trabajo. Entonces, discriminación contra personas con discapacidad. Entonces, ojo, señores. Ay, no, pero es que le falta un brazo y cómo lo voy a contratar así. No, pero es que le falta una pierna. No, pero es que está en silla de ruedas. No, pero ¿cómo se van a postular? Capacitismo es esa palabra
nueva en la norma. Y por último, racismo en el entorno del trabajo. Uy, no, acá no trabajamos con señores rojas, señores verdes. Bueno, racismo en el entorno del trabajo. Listo. Otro tema, enfoques. Esta norma o este ejercicio que desarrolla el Ministerio del Trabajo tiene unos enfoques. Entonces, esos fueron los mismos que les dije ahorita acá arriba, que es un poquito más difícil de... ¿Dónde está? Acá. Enfoque diferencial, que era más difícil explicar allá que acá, es cierto. Entonces, aquí lo que busca es proteger a las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad o debilidad manifiesta en desarrollo con el principio de una igualdad real, mediante un trato diferenciado que permita alcanzar una igualdad real y efectiva. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ojo, esto no quiere decir, ejemplo, porque hemos tenido casos en las empresas donde dicen, no, María, yo ya no le puedo dar permiso para que usted llegue a las 8:30 porque tengo 3 personas allá diciéndome que estoy discriminándolas porque a ellas sí les exijo que llegue a las 8, entonces usted tiene que llegar a las 8 y ya no puede llevar a su niño al colegio. Mira a ver qué hace, si no le sirve, renuncia. Eso no es un enfoque diferencial. El enfoque diferencial es que precisamente viendo que María tiene esa necesidad, usted es consciente de que no es que la esté tratando desigual, al contrario, la está igualando con los otros trabajadores, pero reconociendo que ella tiene una necesidad diferente. Enfoque de género, igual, porque es mujer, el ejemplo que les daba de los salarios, o de, cambiémoslo, el ejemplo de, le van a pedir a si hay política de ascensos, por ejemplo. Entonces, ok, ascenso, entonces está, ay, mire, último ascenso al gerente comercial, y quiénes estaban postulándose. Vea, se estaba postulando Juana y Joaquín, ¿y quién pasó? Joaquín, ve, y antes de ese, no, antes de ese, el gerente, el de compras entró como auxiliar y se postuló igual, María y José. ¿Y quién quedó? José. Empieza el ministerio a, como dice el auto, inferir. ¿Qué está pasando? Aquí, este enfoque de género es, ¿será que esas personas, hombre, mujer, tuvieron las mismas oportunidades, les hicieron la misma prueba, efectivamente efectivizaron que, sí, pues que María se sacó 1 y José se sacó 20 en la evaluación de conocimientos? Enfoque de discapacidad. Este enfoque parte de la necesidad de identificar y caracterizar a personas con discapacidad y sus factores contextuales. El mismo caso que les di al comienzo. Entonces, pero esto es con una persona en condición de discapacidad. ¿Por qué Juan sí puede usar el ascensor y por qué nosotros nos toca subir? Solo Juan y el gerente, nadie más lo puede usar. Pues porque Juan está en silla de ruedas y no puede subir la escalera. Entonces me están afectando la igualdad. No, eso es enfoque diferencial basado en la discapacidad. Enfoque étnico con perspectiva antirracista. Ojo, ¿a qué va esto? Y ahorita en los modelos que les voy a presentar de inspección, pasa listado de trabajadores, RAN o perfil sociodemográfico, y usted pasa su listado, ¿no? Entonces, en el perfil usted incluye cédula, nombre, dirección, número de hijos, raza. Y entonces usted se da cuenta, ok, Juan es afrodescendiente y nivel jerárquico, servicios generales, ok. María es afrodescendiente, nivel jerárquico, servicios generales, ok. Pero también cuando llega al campo y le pregunta, entonces María le dice, no, yo sí, cuando me queda tiempo yo hago servicios generales, pero yo también hago diligencias de mensajería, le ayudo a archivar a la persona de talento humano. O sea, usted está haciendo más cosas, pero aquí hay que ponerle el enfoque étnico con perspectiva antirracista. Y entonces, ¿por qué no la han puesto a auxiliar de talento humano? ¿O por qué no la han ascendido a mensajería? ¿Cierto? Inferencias, ojo, aquí no están diciendo, como decía el auto, eso permite inferir qué. Entonces ellos infieren qué. Enfoque de cursos de vida. Se centra en evaluar la discriminación a causa de la edad. Lo que hablábamos hace un momento frente al edadismo, ¿no? Enfoque intersectorial, violencia por razones de sexo y género que afectan a grupos de personas históricamente discriminadas. Ejemplo, es que ella es como desplazadita, pobrecita, entonces es un poquito brutica, entonces no la vaya a poner a hacer eso. Ojo, también tiene ese enfoque, o sea, usted no contrata personas, ejemplo, de la costa, porque dice que
son perezosas, o usted no contrata personas de la ciudad, de Bogotá, en otro, porque esto es a nivel nacional, usted no contrata personas de Bogotá porque esas personas son muy gomelas, esas personas hablan muy, o son muñeras, hablan muy raro. Ojo, ese es el enfoque intersectorial. Listo. ¿Y por dónde va a empezar el ministerio? ¿A quién va a revisar? Catherine, dígame si mañana, pasado mañana, ¿cuándo? Me tiene preocupado. Bueno, el ministerio ya sacó una prelación. La inspección con propósito reconoce las visitas de inspección, bien sea de manera reactiva, o sea, porque les llegó una queja y le dice, auxilio, nos vamos a suicidar todos porque ya no nos aguantamos más esto, entonces se reactúa. Dos, de oficio, voy a ir a revisar este caso porque salió en redes sociales, porque hay mucha queja, porque hay mucho run run, lo voy a hacer de oficio, me voy para tal parte. Y general o preventiva, es porque usted entró en el cronograma y le tocan tal fecha. Esto lo hace como mecanismo y respuesta para dar una respuesta eficaz, pero ojo, atendiendo a qué? A la alta demanda de querellas, de peticiones, de quejas, de reclamos, de sugerencias y de denuncias que han recibido. Entonces, ese va a ser un criterio de prelación. Tengo 50 quejas aquí de la empresa Panecitos SAS. Pues yo tengo que ir allá a ver qué está pasando en la empresa Panecitos SAS, porque 50 quejas aquí y todas de el trabajador A, el trabajador B, el C, el D, o sea, todas de trabajadores diferentes. Algo está pasando. Ministerio, la capa ahí, a la empresa Panecitos SAS. Entonces, ojo, ellos están priorizando la atención de qué empresas o qué sectores que hayan recibido, uno dice ahí, quejas, reclamos, peticiones, sugerencias, denuncias, específicamente, o que están priorizando, priorizando primero, como digo, incumplimientos en normas laborales, de seguridad social o de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, Panecitos SAS tiene 50 quejas asociadas a que no nos pagan el salario a tiempo, norma laboral, o no nos están afiliando o, a la ARL, seguridad social, o no nos entregan equipo de protección personal, seguridad y salud en el trabajo. Si reciben esas quejas, llegan a esa empresa. Segundo, factor que hace que ellos de manera activa vayan y elijan llegar a esa empresa primero antes que a cualquier otra. Reciben quejas por violencia laboral y discriminación. Ojo, que fue la que se recibió de violencia laboral, violencia sexual en el entorno laboral por parte de una trabajadora o trabajador del área o del canal Caracol. Y por último, conductas atentatorias de la libertad sindical. No, a mí me sacaron porque yo dije que no estaba de acuerdo con X o Y. No, pues cuando me preguntaron que si yo iba a participar del sindicato en la entrevista, yo dije que sí, que podría participar. Me dijeron que ya, que tranquilo, que ellos me llamaban. Ojo, conductas atentatorios de la libertad sindical. Ellos priorizan los sectores que presentan alta conflictividad a nivel nacional y reiterado incumplimiento de las normas laborales. ¿Cuáles son los que tienen ese reiterado queja, reiterada conflictividad y reiterado incumplimiento de normas de orden laboral? Priorización de sectores. Acá ellos dicen, vamos a arrancar por estos sectores. Portuario. El día de ayer vi un video terrible en la Sociedad Portuaria de Buenaventura, en donde un trabajador se quedó enredado y de verdad, los que creemos en Dios, por puro milagro no perdió la vida y no cayó de una altura terrible que hubiera ocasionado su muerte en el trabajo en el puerto. Entonces, van a arrancar por el sector portuario. Luego van a seguir con el sector de vigilancia y seguridad privada. Ustedes se preguntarán allá, ¿y por qué? ¿Ustedes por qué creen que seguramente digan, no, eso hay que revisar el tema de vigilancia y seguridad privada? Muchos de los que vivimos en conjuntos o de los que trabajamos en empresas o que tienen como circuito cerrado y vemos al señor guarda o a la señora guarda prestando servicios, pues a veces uno llega y la ve por la mañana. Cuando sale por la tarde, vuelve y la ve. Y el que llega después de mí, entonces también la ve por la tarde y la ve por la noche. Entonces uno dice, uy, pero esa señora no duerme. ¿De qué hora a qué hora trabajará? Por esa razón se priorizan estos sectores. Sector minero energético, o sea, en las minas. Venga, esa gente que está trabajando en las minas, el minero, la minera, ¿tiene seguridad social? ¿Será que sí? Ojo, señores, esto incluye hasta el trabajo doméstico. Van a priorizar ese sector
Pero ¿cómo así, Catherine? O sea que si yo estoy en mi casa y el ministerio me llega porque Juana fue y puso una queja, ¿yo los tengo que atender? La respuesta es sí, porque usted es empleador de Juana. Ah, mire, ya. ¿Y por qué llegó esto? Porque se han recibido muchas quejas asociadas a que no les pagan la liquidación. A que le dicen, Juana, muchas gracias, yo no le puedo seguir pagando, hasta luego. Y ella y Juana se va así con su maletica, o Juan, y no le pagan su liquidación. Entonces fueron al ministerio, naturalmente, a reclamar sus derechos, a decirle, mire, es que no me han pagado la liquidación y yo necesito la plata. Efectivamente dijeron, hay que poner en cintura también el trabajo doméstico, ese sector que puede estar descuidado desde las familias, ¿no? Más que desde una empresa, quizás también desde las personas naturales que contratan este tipo de servicio. Y luego dice, inspecciones al sector público, y esto sí que es una maravilla. Primero va a arrancar con el sector salud. Las personas que tenemos familiares en el sector salud, médicos, enfermeros, instrumentadores quirúrgicos, sabemos cómo es el pago por esas OPS, ¿no? Órdenes de servicio. Sabemos que cómo es el tema de la seguridad social con ellos, ¿verdad? Que no es que entren hoy y los afilien mañana. Entonces van a arrancar por el sector salud en materia pública, van a continuar con el sector educativo, profesores, y por último, entidades del nivel departamental y municipal, alcaldías, gobernaciones, esos sectores los van a priorizar porque han sido sobre los que más han recibido quejas. Pero ojo, acuérdese que arriba, caso Caracol, decía que estas son de oficio y programadas. O sea, no es que le avisen, ellos las programan allá. Pero hay unas de carácter reactivo. O sea, si hoy hay una que, ejemplo, está en otro sector, voy a inventármelo, petróleo, que no está aquí priorizada, pero ellos ven, oigan, no recibimos muchas quejas, efectivamente no se le está cumpliendo las obligaciones laborales, entonces ellos pueden de manera reactiva decir, ah, tenía esta para hoy, pero nada, prioricemos esta otra porque hay que proteger ese sector de trabajadores. Esa es la priorización que ellos proponen en la resolución. Ahora sí, ¿qué van a hacer, Catrina? Explíqueme. Ellos llegan, toman tinto, se levantan. ¿Qué hacen? ¿Yo cómo tengo que actuar? Esto también lo trae la norma. Entonces, ¿qué nos dicen? Mire, primero, dice la norma, el equipo de inspección deberá presentarse en los centros de trabajo debidamente identificado, con todos los elementos de carácter institucional. Y entonces acá dice, carné oficial, chaleco, elementos de protección personal, entre otros que acrediten su pertenencia al Ministerio del Trabajo. Algo así como cuando hacen, o hacían antes, el censo, los del DANE, que venían con su chalequito, que venían con su gorrita, que venían con su carné y le hacían una entrevista, puerta a puerta. Van a hacerlo, pero en las empresas. Uno, llegaron, entonces se identificaron. Ok, después, ¿qué sigue? Entonces, las visitas de inspección, vigilancia y control, siempre que se respeten los límites y garantías previstos en el ordenamiento jurídico, el factor sorpresa constituye un elemento esencial para garantizar la eficacia y el valor probatorio de la inspección. Lo que están diciendo aquí es que, buenas, llegamos, ustedes no me avisaron y ellos le dicen, no teníamos que avisar. La Corte Constitucional, en sentencia C-165 de 2019, reconoce la legalidad y la legitimidad de este tipo de actuaciones como mecanismo de prevención, sin avisar. Entonces, ¿pero quién les da el derecho? La Corte ahí dice, ¿listo? Importante. Entonces ellos arrancan su visita, que ya la vamos a describir en los tres temas que vimos en el temario, arrancan su visita y ¿qué van a decir? Mientras, si ellos están en la visita, advierten la existencia de algún perjuicio irremediable para las personas trabajadoras, o sea, un señor colgado allá sin línea de vida, haciendo trabajo en alturas, ¿verdad? Un montacarguista dándole vuelticas a la montacarga, jugando, y otro allá montado en las uñas, por ejemplo. Ojo, entonces el que dice ahí, una situación que comprometa la vida, la salud o la seguridad de los trabajadores, estará obligado inmediatamente a ordenar mediante un oficio la adopción inmediata de las medidas preventivas necesarias para garantizar que se protejan esos trabajadores. Inmediatamente lo puede hacer. Identifique que ese trabajador no tiene equipo de trabajo en alturas. Por ejemplo, preciso, llega y usted está haciendo un mantenimiento o le está haciendo un mantenimiento a la cubierta. Ay, hable con don Chucho que eso es de entera confianza.
pero don Chucho no tiene afiliación a seguridad social, don Chucho no tiene equipo de trabajo en alturas, pero es experto tapando la gotera, porque siempre no la tapa. Pues si llega al ministerio y observa eso, adivine qué va a hacer. Hágame el favor, don Chucho se baja y a usted le dejo la siguiente notica, dice acá. Le dejo el siguiente oficio. ¿Mm? Ojo con eso, señores. Entonces, llegaron, se identificaron, dice acá que el factor sorpresa está legalmente amparado, empezaron a hacer su recorrido, identificaron una falla en la seguridad, una falla en el cumplimiento de las normas que exige que ya tomen una decisión, la van a tomar. Ahora, ¿qué me van a preguntar, Catherine? La viceministra de Relaciones Laborales nos ha dejado ver o nos ha permitido identificar 3 elementos que se incluyen en la inspección. Uno, seguridad y salud en el trabajo. Dos, derechos laborales y de seguridad social. Tres, derechos de libertad sindical o de derechos de asociación. Esos 3 elementos verifican. Entonces, vamos a arrancar con la primera arista, que es la seguridad y la salud en el trabajo. Catherine, ¿qué me van a preguntar? Esta sí es súper fácil. ¿Por qué? Porque cuando usted, o sea, en la norma de seguridad y salud en el trabajo, desde el año 2015 las empresas hemos venido siendo muy, muy, muy juiciosas y constantes en los temas de riesgos laborales. Y con el decreto 1072 más la resolución 0312, les presento la lista de chequeo del Ministerio del Trabajo para seguridad y salud en el trabajo. Entonces ahí es donde usted respira y dice, bueno, pues esa sí la tengo, ¿no? Si yo he sido juicioso, si he realizado mis evaluaciones anuales, mis reportes al ministerio, mis reportes a ARL, mis planes de trabajo, si tengo presupuestos, bueno, todo lo que nos pide la norma. Entonces, señores, esa va a ser su lista de chequeo. Para empresas, como nos dice la resolución 0312 del año 2019, de hasta 10 trabajadores, empresas perdón, de 10 o menos trabajadores en riesgo 1, 2 o 3, pues nos van a aplicar 7 criterios, ¿cierto? De verificación. Y entonces dicen, bueno, ¿cuál es la persona asignada para su sistema? Esa persona sí es competente, muéstreme las afiliaciones de su personal trabajador, los ha capacitado en riesgos, tiene un plan de trabajo. Digamos que esta verificación es muy similar a la que nos viene apoyando la ARL, a la que nos viene apoyando las intermediarias de seguro y a las que hacemos nosotros los que trabajamos en seguridad, por lo menos una vez al año. Entonces, en esta decimos, bueno, esta yo la estoy cumpliendo. Recordar, eso para ese tipo de empresas, hay 7 requisitos. Ahora bien, si la empresa tiene de 11 a 50 trabajadores, pero clasificada en riesgo 1, 2 o 3, pues como tiene más trabajadores, le exigen un poquito más. Entonces le van a revisar 21 requisitos. Y entonces le miran, sí, sí, también muestre usted que, evaluaciones médicas ocupacionales, déjemelas ver. Tenía restricciones, se las informó al trabajador, reportó los accidentes, reportó las enfermedades laborales. ¿Listo? Le va a pedir los requisitos adicionales que normativamente la resolución 0312 exige para esta clase de empresas. Y por último, que somos prácticamente la mayoría. Criterio de la 0312. Empresas que tienen más de 50 trabajadores, ¿cierto? O que teniendo menos trabajadores, ¿cierto? Son de riesgo 4 o 5, o sea, hacen trabajos en alturas, en minas, en canteras, transporte, ¿sí? Ojo, esas les aplica 60 requisitos. Entonces, el equipo le va a verificar el cumplimiento de los 60 requisitos. Entonces, le invita, aquí se ven chiquititos, pero estoy segura que como el equipo, en su mayoría, como se dijo desde el comienzo, pues es de seguridad y salud en el trabajo, son los mismos requisitos de la resolución, para que tome nota, 0312. Muy bien. Ahora, les hablaba hace un momento de que la viceministra del Trabajo nos informó sobre esas aristas que está verificando y frente a la seguridad y la salud en el trabajo, ella sacó un videíto diciendo, prepárese porque les voy a pedir esto. Entonces traje el videíto para que ustedes lo vean, se los voy a compartir. Entonces voy a dejar de compartir 30 segunditos esta presentación para efectos de que ustedes puedan ver el videíto que les voy a proyectar. Entonces aquí tengo que decir que voy a compartir, pero toda la pantalla. Entonces un segundo, compartir.
Pantalla completa. Pantalla completa. ¿Vale? Completa. Sí. Compartir. Listo. Entonces, esta es lo que nos dice la viceministra frente a riesgos laborales. Catherine, es importante que compartas el audio. En el menú, en las tres rayitas, le dices compartir audio. Un En el segundo, menú entonces, del disculpe, Zoom. en Zoom, listo. En Zoom, entonces me voy a las tres rayitas y le digo, tiene subtítulos, grabar, salas, votaciones, pizarras, configuración, restablecer valor predeterminado, ¿no? Compartir audio, pero tienes que tener ahí el YouTube abierto o el video que vas a presentar. Entonces, ok, O entonces si tú me, quieres, compártelo, yo te aviso si se escucha bien. ok, ahí estás escuchando. No, señora. Ok. Bueno, no sé cómo, tú me explicas entonces cómo puedo hacerlo para que todos tengan acceso, porque no Mm, veo, no me sale la opción de las, o sea, sí me sale la opción de las tres rayitas oculto, pero ¿Dónde? no me dice compartir. Pero bueno, no te preocupes, si quieres entonces yo puedo coger, es el Solo video, compartes el link por el chat. es exacto, eso les iba a decir, pues les comparto el link y si tú, si a ti te parece, pues lo puedes proyectar tú, si te parece. Entonces, chat, lo voy a poner acá, Mejor es por el el primer chat, video. porque si es Listo, de Facebook no tengo acceso desde este computador. Disculpe. listo. William, ¿tú lo puedes compartir? Permíteme, ya reviso. Listo. Porque es importante que sepamos, pero Catherine, ¿de dónde sacó esa información? Bueno, pues ella ha venido haciendo unas publicaciones en sus redes sociales donde nos ha dejado ver, ella básicamente lo que nos dice es, voy a enviar, voy a grabar tres videos, este es el primero asociado a lo que les acabo de decir, que es en seguridad y salud en el trabajo. ¿Pudiste, William? Voy a robarte el compartido y ya reviso si puedo compartir el audio acá. Bueno, mientras tanto, queremos animarlos a que puedan hacer sus preguntas a través del chat para que les puedan resolver sus inquietudes. Dando visitas de inspección a las empresas. Sí se Seguramente escucha. ¿Se escucha? Listo, perfecto. Ya lo ponemos acá entonces. el trabajo está realizando visitas de inspección a las empresas sin previo aviso. Soy Sandra Muñoz, viceministra de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, y hoy iniciamos una serie de videos para que las empresas sepan exactamente qué revisarán como mínimo nuestros inspectores y nuestras inspectoras. Este es el primer video y en él hablaremos de riesgos laborales. Lo primero es la identificación de peligros. Vamos a solicitar soportes reales sobre 5 cosas. 1. La evaluación de la exposición de las y los trabajadores a peligros prioritarios. 2. El listado de exámenes de ingreso y seguimiento según el riesgo al que se expone. 3. Vamos a preguntar por qué medidas de control han implementado las empresas. 4. También verificaremos los sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional. Y 5. No olvidemos documentos claves. Plan anual del trabajo y reporte de accidentes y enfermedades laborales. Empresarios y trabajadores. La prevención salva vidas. Nos vemos en los próximos videos para hablar de normas laborales individuales, colectivas y sindicatos. Muy bien, listo. Entonces, avisados. Importante aclarar que allí la viceministra nos habla de unos temas muy, muy específicos, pero equipo, la viceministra ahí nos habla y nos dice es como mínimo, ¿sí? No nos dice solo voy a revisar esto, no, dice como mínimo nos enfocaremos en identificación de riesgos, controles implementados y ahí ella saca estos que aparecen aquí, estos elementos A, B, C, D, F que aparecen a la derecha. Identificación de peligros, exámenes médicos, medidas de control,
sistemas de vigilancia epidemiológica, plan de trabajo anual y reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Invitaciones, si cumplimos con lo que nos dice la resolución 0312, estaremos pues sobrados cumpliendo en lo que nos pida en lo que menos nos pueda pedir el Ministerio de Trabajo. ¿Listo? Muy Catherine, bien. perdóname, nos Señor, falta el compartido de tu pantalla. señor. Nos falta el compartido de tu pantalla. Perfecto. Gracias por avisarme. Compartir. Compartir. Ahora sí. Ahora sí. No, No, Tampoco. Compartir. Un participante puede compartir a la vez. Ah, ok. ¿Tú dejas de compartir, William, porfis? sí, ya no estoy compartiendo, ya puedes compartir tú. Perfecto. Ahí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias por avisarme. Aquí. ¿Sí? Ahora sí. perfecto. Listo. Segunda arista. Y es la lista de chequeo laboral y de seguridad social. Entonces, tranquilos, no se vayan a asustar. Aquí les voy a mostrar también el video del que habla la viceministra. Pero aquí es importante que paremos en algunos temitas muy específicos porque es aquí donde materializamos el enfoque de género con mayor claridad. Es el enfoque de género que le dan al ejercicio de vigilancia que viene a realizar el ministerio. Entonces, arranca. Lo primero que le van a pedir a ustedes es una Cámara de Comercio y RUT para saber cuál es la empresa que están auditando. Ojo, ¿por qué hacen esto? Obviamente ellos dicen, bueno, estoy en la empresa TA, ellos ya saben qué empresa es. Lo que pasa es que ellos también vienen a verificar el tema de la intermediación laboral. Es decir, ok, usted es una empresa Pepito Panecito SAS, fue la que dijimos, panadería Panecito SAS, pero tiene 3 personas en misión y esas 3 personas son panaderos, o sea, son de su objeto social. No es que sea, sí, es que uno hace domicilio, no, son derechito de su objeto. Y le van a preguntar, ¿por qué lo tiene en misionalidad? Si es que es su misión. Entonces es para eso. Entonces le van a pedir primero Cámara de Comercio y RUT. Luego, ¿qué le van a pedir? Listado base de trabajadores. Con ese listado base, ellos ahí toman la muestra. Entonces ellos dicen, ok, Juana, María, Pedro, Roberto, y de ahí van a tomar la muestra del personal que ellos van a entrevistar. Como les decía hace un rato, la entrevista es, ellos ven, como hicieron en Caracol, el tema de la formalidad, que esté la estructura documental, claro que sí, pero finalmente le preguntan a las personas. Listo, ¿qué van a pedir? Contratos laborales de estas personas que tomaron como muestra. Como les decía, es para identificar casos de contratación ilegal mediante la intermediación. ¿Qué le van a pedir? Afiliaciones a la seguridad social de esas personas, invitación. A veces pasamos solamente la planilla, no. Cuando nos hablan de afiliaciones, tomémonos la tarea de que revisar en cada carpetica a nuestros trabajadores de manera preventiva, física o digital, tengamos evidencia de afiliación a ARL, afiliación a EPS, afiliación a AFP, afiliación a Caja, todo el sistema de seguridad social, conservémoslo para tenerlas en el momento en que nos la solicita el funcionario. Pago de la seguridad social, entonces le van a pedir la planilla y la van a cruzar con la base de datos de los trabajadores que usted arriba le mostró. Bueno, en la base de datos decía que estaba Catherine y en la planilla de seguridad social ya no aparece. ¿Por qué? No, es que se retiró, es que está en vacaciones, es que, bueno, ahí ustedes todos lo justificaremos en la visita. ¿Qué van a revisar? Le van a pedir, déjeme ver el pago de la nómina, última nómina. Ok, ¿con qué fin? Es allí donde con enfoque de género quieren verificar la ausencia de brechas salariales, políticas de ascenso con enfoque de género. ¿Listo? Acá, ¿cuál es el llamado? El llamado es a que evitémonos problemas. ¿Cómo lo podemos hacer? Identifique hoy, bueno, o cuando les quede tiempito, de esa base de datos de todos sus trabajadores. Entonces, ok, mire, he visto en algunas organizaciones que han hecho operarios y auxiliares, tienen un rango salarial de A B. Luego de los operarios auxiliares vienen asistentes y ejecutivos, tienen de un rango salarial del C al, al X, ¿sí? Y luego vienen los directivos, por ejemplo, tienen un rango salarial de tanto a tanto. ¿Eso qué les permite? Pues ver que usted lo tiene claro.
Obviamente si eso coincide con su nómina, ¿no? Porque si no coincide, pues imposible. Para efectos de facilitar la forma, el conocimiento del funcionario de la forma en que usted tasa los salarios, para que se dé cuenta que no hay brechas salariales. Invitación. Documente políticas de ascenso. No lo pide la norma, pero como el ministerio está haciendo las inspecciones con enfoque de género, pues para que no infiera, como dijo en el auto de Caracol, es que yo infiero que a Juan lo prefirieron por María porque no hay examen para ocupar el cargo. Entonces, infiero que ahí hubo una discriminación de María por razones de género. Infiero. No, no le permitamos eso al funcionario. Recomendación, haga una política de ascenso. Ejemplo, en unas compañías que se ha venido trabajando como buena práctica. Política de ascensos, entonces. La política de ascensos contempla cuando haya una vacante, primero se hará la publicación interna. De esa publicación interna de los postulantes se les hará una previa. El que saque el mayor puntaje, entonces ese pasa, ese se lo gana, o ese es el que se compara con el externo que se está presentando. Es decir, tenga claras las políticas de ascenso para que no le permita lo que la norma sí le permite, y es inferir al funcionario. ¿Listo? También, ¿qué le van a pedir? Cuadro control de horas extras, claro, porque la reforma laboral ya quitó la autorización, entonces ellos ya no tienen cómo controlarlo. Pero en su empresa sí le van a pedir el cuadro. Le van a decir, déjeme ver el cuadro de horas extras. Ay, mire, Juana causó 3 horas extras. Ejemplo, causó esta semana que usted me está mostrando o este mes causó 25 horas extras. Ah, ok, cumple la norma, pero si la norma dice que son 12 semanales máximo, en qué horario las estará cumpliendo. Eso lo van a cruzar, entonces revise el cumplimiento, no solo con el cuadrito, sino que su cuadrito nos sirva para mostrarle al ministerio que usted está trabajando más horas extras de las que tiene establecida la norma por semana o por día. Programación de personal, bueno, esto va dirigido cuando las personas trabajan por turnos. Reglamento interno de trabajo. Ojo, señores, el reglamento interno de trabajo no se, lo que van a pedir ahí es que tenga la reforma, que efectivamente, como vimos en septiembre del año pasado, incluya la reducción de la jornada laboral de acuerdo con la ley 2101, que incluya los recargos, ¿cierto? Que incluya ahora cómo es el proceso disciplinario, que incluya temas de acoso laboral, que incluya la política de acoso sexual, que incluya los nuevos permisos, que incluya trabajador extranjero. Es decir, todo lo que vimos en septiembre, la invitación es a los que no estuvieron, pues que pidan el apoyo para que les remitan esa charla y ustedes puedan tener acceso uno a uno a los puntos que hay que actualizar o asistan a la próxima, que también vamos a dar punto a punto para que le quede su reglamento completico como lo va a requerir, como lo requiere ya hoy la reforma laboral, pero como lo requiere también el ministerio. No le basta con actualizarlo. Tiene que asegurar su socialización, tiene que asegurar su divulgación, tiene que asegurar que el personal conoce el reglamento. Y como esto le preguntan a la gente, entonces, ojo, le van a preguntar a su personal trabajador, ¿a usted le han contado que tiene un reglamento interno de trabajo? ¿Qué va a decir su trabajador? ¿Estará preparado? Revísenlo. Le va a pedir, bueno, el proceso disciplinario, el último proceso disciplinario realizado, y ahí le van a pedir, bueno, dónde le informó al trabajador, dónde le trasladó las pruebas, dónde están los descargos, cuál fue la sanción, dónde estuvo su derecho a las apelaciones o a las reposiciones para si no estaba de acuerdo y cuál fue la sanción impuesta. Todo el proceso disciplinario. ¿Qué le van a pedir? Liquidaciones laborales. Bueno, ¿cuándo fue la última persona que se fue? No, fue Juancho. Listo, déjeme ver la liquidación de Juancho. Y ahí van a verificar el cumplimiento de cada uno de los ítems de laborales, todas sus prestaciones en ese documento. Le van a pedir política de prevención del acoso laboral, política antidiscriminación de género y diversidades. Ojo, esta la coloco entre paréntesis porque en el video que vamos a ver, ella dice preferiblemente que tenga esto. Y si vimos el caso Caracol, ahí el funcionario que fue dijo, y yo no vi política de antidiscriminación de género y diversidades. Pues entonces la invitación es a que la tengamos, a que no le permitamos al funcionario que infiera que yo no tengo política, sino que yo la tengo. Aquí está documentada.
Política de desconexión laboral, señores, esta la piden. Protocolo, ruta y política de prevención del acoso sexual de acuerdo con la ley 2365 de 2024. Nuevamente retomo caso con el que empezamos, caso Caracol. Ellos tenían la documentación, entonces usted puede tener el protocolo, usted puede tener la ruta, usted puede tener la política, la línea ética, pues para que reporten los casos, ¿cierto? El correo electrónico de reporte. Pero si van y le preguntan a un trabajador suyo si conoce si existe una línea para que él pueda reportar si ha sido víctima de casos por acoso sexual y él dice que no, entonces el funcionario puede inferir que usted la tiene en papel, pero no la ha dado a conocer. Entonces, divulgación, listas de asistencia a las capacitaciones, grabemos las capacitaciones, hagamos ejercicios, acrósticos, sopas de letras, todo eso hagámoslo para efectos de dejar evidenciada que sí estamos haciendo la tarea. Sí o sí revisan entrega de dotación legal. Recordarles, artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo, cada cuánto hay que hacerlo, abril, agosto y diciembre. Caso de la vida real, en visita a una empresa que, como les digo, estas visitas no son nuevas. Son más claras ahora, pero en ese entonces, cuando llegaban por accidentalidad muy grave, por muerte de un trabajador, entonces llegaron, el inspector llega, la inspectora llega solicitando la evidencia de la entrega de dotación. ¿Y qué encontramos? Pues sacamos la dotación y había una por allá en febrero, había otra por allá en julio, otra en diciembre, y dijo, mire, a mí solo entrégueme la de abril, agosto y diciembre, tranquilo, a mí no me entregue más. Si usted entrega más, yo se lo respeto, chévere. Pero a mí yo necesito es que me entregue abril, agosto y diciembre. Y adivine qué, pues en abril no había, había en febrero. En agosto no había, había en julio. Y en diciembre era la única que había. Entonces, ojo, cumplamos con lo que nos dice la norma en las fechas de la norma. Pide registro especial de vacaciones, ojo, constitución y funcionamiento del COPAS, constitución y funcionamiento del Comité de Convivencia, resolución de cuota de aprendices o monetización si le aplica. Y entrevistarán a un conjunto de trabajadores para efectos de que de manera separada puedan confirmar que efectivamente esas dotaciones se le entregaron, efectivamente conocen las líneas de atención de los casos por acoso sexual, es decir, que todo lo que usted le dijo los trabajadores les fue entregado y lo conocen. Entonces, video número 2, para efectos de que podamos identificar el video número 2 que nos dice la viceministra, vamos a hacer el mismo ejercicio. Voy a dejar de compartir en el chat. Aquí, les voy a pedir y le voy a pedir a William que sí, por favor, me puedes ayudar a compartir ese videito. Listo, ya mismo. Gracias. No se escucha. Ahí. No se escucha todavía. Hablamos de riesgos laborales. Este es el Ahora sí segundo se escucha. video de una serie de 3 videos. Recuerden que el Ministerio de Trabajo está realizando visitas sin previo aviso. En el primer video hablamos de riesgos laborales. En este segundo video hablaremos de lo que verifican nuestros inspectores y nuestras inspectoras en materia de normas laborales. Ojo a esta lista porque seremos rigurosos. 1. Pediremos nóminas y soportes de pago de parafiscales. 2. Revisaremos la totalidad de los trabajadores y trabajadoras que puedan estar en condiciones de intermediación laboral ilegal o tercerización laboral ilegal. 3. Revisaremos el reglamento interno de trabajo que se acorde a la ley 2466 del 2025 y la aplicación de la 2101 del 2021. 4. Pediremos protocolo, ruta y política contra el acoso sexual de acuerdo a la 2365 y lo mismo para el acoso laboral. Preferiblemente, ojalá en tu empresa tengan una política de género y diversidades sexogenéricas. Estos documentos son para la prevención y la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
5. Verificaremos estrategias de reclutamiento, procedimientos de comités de convivencia y COPAS. Y por último, 6, revisaremos escalas, brechas salariales y políticas de ascenso con enfoque de género y no discriminación. El trabajo digno es una garantía. En el próximo video hablaremos sobre derechos colectivos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, también aquí ya nos dicen que nos van a verificar. Este listadito importante, vuelvan a una lista de chequeo y empiece. Lo tengo, no lo tengo, me hace falta. Y eso les va a ayudar un montón en poder realizar o saber cómo estamos, un autodiagnóstico. Bueno, muy bien. Entonces, ok. Un punto que les traje, pero para conocimiento general, porque este es más larguito, y es la arista número 3, que es el video sobre libertad sindical. Señores, ese todavía no ha salido, porque ya dice, hay 3 videos, este es el primero, que es el de seguridad, el segundo es el laboral y el tercero es sindical. Pero básicamente este está asociado a la libertad de asociación. Si en su empresa hay un sindicato, pues van a verificar que no haya conductas asociadas a discriminación por pertenecer al sindicato, que no haya levantamiento injustificado de fueros sindicales, que no haya negativa a negociaciones colectivas, es más asociado al tema sindical. Entonces, lo voy a pasar más rapidito. Medidas preventivas que pueden imponer el ministerio de acuerdo a lo que vimos si llegan a haber algún hallazgo de incumplimiento. Entonces, ¿qué le puede decir? Le puede suspender actividades peligrosas que pongan en riesgo la salud o la seguridad de sus trabajadores. Puede ordenarle la reubicación temporal del personal en caso de condiciones laborales inadecuadas. Puede exigirle la entrega inmediata de elementos de protección personal. Puede solicitarle correcciones de condiciones físicas del lugar del trabajo, condiciones de qué, de iluminación, de ventilación, de señalización, lo puede hacer. Garantía de acceso a servicios de seguridad y salud en el trabajo y atención psicológica. Le puede exigir que implemente protocolos de seguridad y salud en el trabajo. Le puede exigir, le puede solicitar cesar los acuerdos voluntarios de retiros masivos de las personas de las personas trabajadoras cuando pueden constituirse en despidos sin autorización del ministerio. Esto uno lo ve a veces cuando hay como absorciones empresariales y demás, cuando llega la empresa que absorbe en la que yo estoy y le dice, bueno, vea, yo prefiero que hablemos y los invito a que lleguemos a un acuerdo, mutuo acuerdo. Si usted renuncia, usted se va con una platica, y entonces usted, ese tipo de conductas son los que dicen, ojo, cesar, que cesen esos acuerdos de retiros masivos. Eso pasa en absorciones, eso pasa cuando llega una empresa controlante sobre la otra. Cuando no quieren hacer la sustitución patronal, ¿sí? Y también puede solicitar que cesen los actos que atenten contra la libertad sindical. Esas son las medidas contempladas en la resolución 4179. Ahora, encontraron un hallazgo, le van a imponer una medida. Como les decía, este proyecto de decreto todavía no está aprobado, pero nos da luces. Entonces, lo van a sancionar, perdón, le van a imponer una medida preventiva. Suspenda el desarrollo de actividades en alturas porque sus equipos no están certificados. Ejemplo, de una vez le dicen, para esa actividad. Entonces, ¿qué dice? Este procedimiento, estas medidas preventivas se van a imponer mediante un auto motivado. ¿Como cuál? Un auto es un acto administrativo como el que vimos al comienzo de Caracol. Un documentico parecidísimo a ese donde dice, señor, la medida preventiva es la siguiente. Suspender toda actividad de trabajo en alturas porque sus equipos no están certificados como dice la resolución de alturas, por ejemplo. La medida, dice, tendrá carácter provisional y preventivo, pero su ejecución será inmediata. Es decir, se suspende ya. No es, entonces en 2 meses deberá suspenderlo. No, porque está corriendo peligro la vida y la seguridad de ese trabajador. Ahora bien, Catherine, ¿yo puedo hacer algo? Pues claro. En virtud de ello, contra el acto administrativo, pues usted puede interponer un recurso de reposición donde usted le diga, no estoy de acuerdo por esto y esto y esto. Revíselo. Pero también la norma dice que en ese momento, por ejemplo, puede ser que en ese momento Juana tenía la carpeta en la casa
se la llevó sin autorización, la que hace los permisos de trabajo en alturas. Y Juana ese día tenía una cita médica y preciso llegó el ministerio y ella con la carpeta debajo del brazo. Pues Juana llega más tarde. Entonces, ¿qué dice aquí? Pues que eso no quiere decir que no pierde la facultad de decirle, oiga, revise y modifique eso porque es que pasó esta situación, ella tenía la carpeta y aquí llegó y mire, le pido que lo revise, que eso quede documentado en el acta de la inspección, que yo solicité la revisión y la modificación de ese puntico donde usted dijo que yo no tenía las evidencias, porque yo sí las tengo, llegaron más tarde, pero yo sí las tengo, o sea, usted tiene derecho a defenderse, si lo tiene, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo porque eso es muy caro, pues no, o sea, sí, usted sí lo puede decir, ni más faltaba, y también es caro, pero lo que no le va a servir eso es como un buen mecanismo de defensa. ¿Listo? Entonces, importante, en esa etapa la autoridad evaluará la procedencia de mantener o no la medida preventiva. Garantía de aplicación. La medida se tiene o se tiene que cumplir, porque eso tiene unas consecuencias. Entonces, uno, la renuencia, o sea, la renuncia es que yo no quiero, yo no voy a cumplir y yo a mí no me parece, porque ese sindicato A, D y C. Ok, entonces la renuencia lo puede llevar a suspensión temporal de actividades o la adopción de medidas adicionales para salvaguardar los derechos de las personas trabajadoras. Por ejemplo, un reintegro, por ejemplo, ¿verdad? Usted sigue renuente y no quiere cumplir, pues aquí le van a aplicar lo que dice la ley y son sanciones diarias que pueden oscilar entre 1 y 500 salarios mínimos. Así que la invitación acá es cumplir. Finalmente, se tiene el ministerio o en este proyecto de decreto define que se deberá realizar un seguimiento al cumplimiento de estas medidas. El seguimiento se realizará en el término que defina la autoridad, que hoy todavía no está definido, pero sí que puede hacerse un seguimiento físico, o sea, una segunda visita, para confirmar un seguimiento documental en donde usted remita las evidencias y ellos puedan verificar el cumplimiento. Entonces, ese va a ser el seguimiento. Para terminar, les presento, esta fue una inspección que hizo el Ministerio del Trabajo a RCN. Ojo, no es igual que la de arriba, porque la de arriba ya fue la medida preventiva. Esta fue la visita. Entonces, en general, ¿qué le está diciendo? En general le dice, sí, yo fui y encontré lo siguiente. Entonces, varias denuncias de manera anónima de presunto acoso sexual y laboral en el QR habilitado. Casos de personal técnico con salario mínimo que elaboran jornadas superiores a las legales sin el pago de horas extras. Reglamento interno de trabajo desactualizado. Espacios con iluminación insuficiente, elementos que obstaculizan la movilidad y la ergonomía en los puestos de trabajo, equipos en mal estado como sistemas de aire acondicionado no funcionales en áreas de postproducción, presencia de elementos no adecuados para oficinas como hornos microondas. Entonces ahí le dice después que le hicieron recomendaciones X y Y. Ese es un ejemplo. Y cuando fueron a RTBC, entonces, entre los hallazgos preliminares que encontraron, plan de mejora en materia de riesgos laborales debido a deficiencias en factores físicos, ergonómicos y de ventilación. Ellos ya se habían adelantado, dijeron, sí, usted me va a encontrar esto, pero vean, yo le tengo aquí el plan de mejora. ¿Es válido? Claro que es válido. La recomendación de incrementar la formalización laboral de los trabajadores. Entonces, señores, básicamente esto es un abrebocas a lo que se viene frente a todo el tema, frente a todo el tema de las inspecciones por parte del Ministerio del Trabajo. Señores, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por hacer parte de esta capacitación y si tienen preguntas, pues a través de William es el momento de hacerlas. Hola, Catherine. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente tenemos unas preguntitas acá en el chat. Aprovecho acá para recordarles que nosotros desde Kafka Seguros les acompañamos desde la labor de intermediación. También somos proveedores de servicios de temas de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, que si quieren contar con Catherine en su empresa para verificar casos específicos o temas, digamos, ya relativos solo a su empresa, lo pueden hacer. Pueden contar con nosotros a través de esa figura de intermediación. Trabajamos con todas las ARLs
en Colombia y les podemos también acompañar desde como proveedores de servicios, digamos, en general. Entonces, Catherine, aquí hay una pregunta. Edward nos hace una serie de preguntas que te voy a compartir. La primera es, ¿cómo puedo validar que los funcionarios del ministerio que se presentan en visita sorpresa en la empresa son auténticos y no falsos o impostores? Gracias. De eso ya están saliendo comerciales, así como los del DANE. Ay, por ahí hay unas personas muy raras. Entonces, la norma hoy nos dice que ellos tienen que llegar identificados con el respectivo carnet, que van a aportar un código QR en donde usted puede leerlo para verificar y que lo lleva a la página del ministerio donde usted va a verificar como listado de inspectores. Y usted va a poder allá mirar, ay, Catherine Álvarez, inspector. Entonces, lo va a poder confirmar, pero además dice que ellos deberán tener vestimenta, o sea, deberán tener su chaleco, deberán tener vestimenta que los identifique como funcionarios del Ministerio del Trabajo. Listo, fantástico. La segunda pregunta es, ¿los inspectores de trabajo pueden recorrer el 100% de las instalaciones de la empresa a pesar de que puede existir restricciones por temas de seguridad física? Sí, de hecho, ahí también salió, inclusive ya está como un meme. Están saliendo videos donde la persona llega, por ejemplo, a una empresa, es una empresa de valores, y llega la viceministra, está liderando por las quejas recibidas. Y ya voy a ingresar porque yo soy del ministerio, mire, me presento, soy, bueno, Caterina Álvarez, mientras tanto, y tengo mi equipo. Y la vigilancia le dice, usted no le voy a dejar ni le voy a permitir el acceso porque aquí custodiamos dinero. Y si se me pierde algo, yo no me toca responder a mí, entonces no la voy a dejar entrar. El llamado es sí. La norma sí permite que los funcionarios del ministerio ingresen a las empresas sin restricciones. Naturalmente también establece que ellos, pues ellos también tienen seguridad y salud en el trabajo, ¿no? No van a llegar en tenis y como, no, ellos efectivamente también están obligados dentro de su sistema de seguridad y salud en el trabajo del ministerio de contar con los elementos de protección que les permita el acceso seguro, porque tampoco van a querer ellos ver afectado su indicador de accidentalidad en la institución. Listo, perfecto. Y la tercera pregunta que nos hace es, ¿el comité especial para casos de acoso sexual ya debe estar implementado por las empresas? ¿Cuántos son los integrantes? ¿Cada cuánto se reúne? ¿Solo cuando hay una queja? ¿Los integrantes del comité de convivencia pueden hacer parte del comité especial? Los comités al final no te entendí que los Lo último nos pregunta es, ¿los integrantes del comité de convivencia pueden hacer parte del comité especial? no. Listo. Entonces, ¿cuál es la invitación aquí para dar una respuesta? Vayámonos a la fuente. Eso es una capacitación específica para la constitución de ese comité. Pero en general, digamos que para resumir la respuesta es, los de convivencia pueden ser los del comité, preferiblemente no, porque los del comité de convivencia no tienen competencia para conocer casos por acoso sexual. Entonces, ahí habría digamos, un imposible jurídico, porque definitivamente la norma ya dice que no los pueden conocer. Entonces, la invitación es a que no y a que nos vayamos exclusivamente a la norma, porque en la norma nos dice efectivamente quiénes sí, entonces habla de talento humano, entonces habla, digamos que allí nos permite y nos da más especificidad en la forma en que se puede constituir ese comité para casos de acoso. Invitación, eso tiene que quedar documentado en su protocolo de actuación que de manera conjunta con la ARL debe existir como parte de toda la documentación estructural del manejo y la ruta de actuación por casos de acoso sexual. Entonces, la invitación es ahí, vamos a la fuente, vamos a la resolución de la cual nos habla la ministra para efectos de poder dar cumplimiento a ese tema específico, porque pues digamos que en este momento se sale del entorno de la capacitación. Listo, magnífico. Por acá también nos hacen una pregunta. Luisa Contreras nos dice, en relación con la dotación, quisiera confirmar si es posible realizar la entrega correspondiente a todo el año en una sola ocasión, es decir, entregar las 3 dotaciones en enero. Pues el ejemplo que yo les doy, o sea, la respuesta aquí es con el ejemplo que vivimos en la inspección que tuvimos. Y nos pidieron las tres, no nos pidieron una, nos pidieron déjeme ver la de la de abril, déjeme ver la de agosto y déjeme ver la de diciembre. En ese orden de ideas, si yo muestro solamente la de abril, carecería de información o de soporte para poder evidenciar que la entregué en las fechas que define el código sustantivo del trabajo.
Y aquí hay una muy relacionada también. Dice, en el caso de entrega de bonos de dotación, ¿se tiene una escala de valores asignados y de qué manera se debe proceder y que estemos cumpliendo? No, la norma no define ninguna escala de valores asignados. La norma lo único que dice sobre las dotaciones es que sea vestido y calzado de labor. Eso es importante porque así tal cual lo define la norma. No dice vestido y calzado de labor Gucci, no. No establece eso, por lo tanto no podemos determinar la escala de valores porque la norma no lo trae, ya eso es autonomía de la empresa. Ahora bien, si yo estoy haciendo la auditoría, como parte, digamos, del equipo de ministerio, o si vamos a hacer un simulacro en su empresa como simulacro de auditoría ministerio, allí es importante revisar como tiene enfoque de género, entonces sí es importante revisar porque eso sí ha pasado y es que a veces compramos toda la dotación, entonces decimos pantalones, talla, me lo voy a inventar, XL para todo el mundo y me sale barato porque compro 200. Mujer, hombre, chiquito, grande, blanco, negro, discapacitado, todos de los mismos. Entonces también en conceptos del ministerio sí ha salido que ese tiene que ser adecuado a la labor. Entonces, digamos, una persona mide unos 50, es mujer, el pantalón le queda volando, es incómodo, pues digamos que sí se tiene que ajustar a las necesidades del trabajador. Eso sí lo ha dicho el ministerio mediante conceptos, pero valores no. Listo, ¿Listo, amigo? aquí hay otras dos que podemos conectar. Dice, es decir, que es obligatorio tener este comité y para este tipo de casos sexuales y cuándo se deben reunir. Y abajo nos preguntan qué norma es para la confirmación de conformación, perdón, de este comité especial. Ok, listo. Esa vuelve y es de comité bueno, la normativa asociada a los casos de protocolo de acoso. Entonces, un segundito que la tenemos aquí directamente, nos quedó en la capacitación. Ley 2365 de 2024 es la que habla sobre todo el tema de protocolos, ruta y política de prevención del acoso sexual de acuerdo con la ley 2365-2024. Digamos que esta es la norma madre que se ha determinado para efectos de trabajar el tema del acoso sexual en el ámbito laboral. Que el comité esté conformado por 2, 3 o 4, como lo dice para el COPAS o para el comité de convivencia, todavía no se ha expedido esa normativa. Solamente se habla de quienes sí pueden participar de ese comité. ¿Y es obligatorio? Sí, señor, es obligatorio. ¿Y cada cuánto se debe reunir? La norma no lo ha definido, pero sí podemos inferir, como hace el ministerio, que cuando se presenten casos o quejas por acoso sexual en el trabajo. No te escuchas, estás en silencio. Perdón, creo que Luz Adriana nos va a comentar Y algo. quería pues aprovechar la pregunta para comentarles que el próximo 8 de mayo vamos a tener una charla sobre la debida diligencia ante la prevención del acoso sexual justamente con Kafka. Entonces, en esa charla vamos a poder tener más en detalle esta información. Súper. Ahí queda la cuña entonces para la participación de la próxima charla. Aquí hay otras preguntitas que nos están haciendo sobre temas de dotaciones, pero pues algunas creo que son ya como casos muy al detalle que nos gustaría de pronto si la empresa quiere contactar con nosotros. Catherine, si me puedes hacer el favor de compartir la última diapositiva. De pronto podemos hablar directamente, hacemos una asesoría inicial para la empresa para que podamos mirar esos casitos que ya son como muy puntuales de la empresa como tal. Entonces aquí está la información de mi correo, está la información de mi celular, pueden encontrarnos pues por muchos medios de contacto en las redes sociales para que puedan de pronto hacer ese tipo de consultas que ya son muy individuales. Y les recuerdo, si quisieran tener a Catherine en su empresa, por ejemplo, haciendo ese simulacro de visita de ministerio, haciendo auditorías de sus sistemas de gestión o contar con las personas del equipo de riesgos laborales de Kafka, pues que somos un equipo robusto y todos enfocados en los diferentes aspectos de los riesgos laborales, podemos trabajar. Les recuerdo que la intermediación con sus ARLs no tiene ningún costo, es decir, que podemos trabajar con la ARL con la que ustedes están, entrar en esa figura de intermediación y empezar a acompañarlos en estos temas legales, en temas de bienestar, en temas de prevención de riesgos laborales en general y bueno, todo ese espectro que hay en este tema. Entonces, bueno, creo que con eso podríamos dar cierre por hoy a la charla. De nuevo, le agradezco mucho a Catherine por todos estos años de acompañamiento,
eso, sabes que te admiro mucho y espero que nos sigas acompañando también muchos años más. Agradecerle también a Luz Adriana por estos espacios. Y aquí en el chat nos está quedando un linkcito a un Google Forms para hacer la calificación de este evento. Eso va a contar también como la participación de las personas y para enviarles también sus certificados de participación. Sí, bueno, muchísimas gracias, William, muchísimas gracias a Catherine por esta charla. De verdad que siempre clarísimo, Catherine, explicaste todo de manera muy clara. Yo creo que todos quedamos como muy enterados de qué podemos ver. Súper chévere los videos también para estar pendiente del tercer video cuando salga. Y pues muchísimas gracias a todos por su asistencia y por su puntualidad. Eh, tenemos la charla del 8 de mayo, como les decía, sobre todos los debida diligencia en prevención del acoso sexual. Entonces, creo que es un tema de interés. Tú lo acabas de mencionar, súper importante para las visitas, y entonces vamos a estarles compartiendo la convocatoria una vez la tengamos. Y por favor, les agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción antes de que se retiren de la sala. Voy a compartir mi pantalla con el QR de la encuesta, sin embargo, pues queda allí también en el chat. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias a todos. Gracias, Kafka, por el apoyo, William, Catherine. Nos vemos en una próxima oportunidad y a todos mil gracias. Un Muchas feliz fin de gracias. semana para todos. Voy a dejar la encuesta y la sala abierta un ratico para que puedan responder la encuesta. Por aquí, Muchas perdón, bendiciones. para despedirme, por acá nos preguntan si la charla va a quedar grabada. Efectivamente, la vamos a cargar al canal de riesgos laborales de Kafka. Aquí les acabo de dejar el link en el chat o pues lo pueden buscar como Kafka Riesgos Laborales en YouTube. Ahí vamos a cargar los contenidos. También les vamos a estar haciendo llegar las memorias con el diligenciamiento de la. Gracias, un feliz día. Gracias a todos, muchas gracias.